Gloria a Dios. Sean bienvenidos todos a esta su clase de Cerdos en la Sala. Vamos a presentarnos en oración delante del gran yo soy, delante del Padre Celestial en esta hora. Gloria al Señor. Padre eterno, Rey de gloria, te bendecimos, glorificamos tu precioso nombre, te damos toda la gloria, la honra, la alabanza, el honor. Padre, te estoy eternamente agradecida. Gracias, Señor. Oh, gracias. La vida no me va a dar para agradecerte, Señor Padre. Para eso tengo la vida eterna, Señor. Para darte gracias, Señor, y alabar tu nombre y glorificar tu nombre y estar siempre, Señor Padre. Oh, en tus pies, amado mío, aprendiendo de ti, Señor Padre. Deleitándome en tu presencia, mi Señor Padre. Hoy nos presentamos delante de ti y venimos, Señor, tal como somos, Señor Padre, sin máscaras, sin títulos, sin nada que nos avales más que tu sangre, tu presencia para entrar a tu lugar santo. Nos presentamos, Dios eterno, y presentamos a todos los que se van a conectar y los que están conectados ya a esta clase y los que verán después en diferido. Padre, para que tú estés, Señor, Padre, tomando gobierno de sus vidas, tomando y guardando su Payback entrada y manejando el carro. guardando su entrada y su salida, deshabilitando en el nombre poderoso de Jesucristo todo lo que se esté programando en el mundo espiritual en contra nuestra. Todo lo que esté, Dios mío, Padre, fluctuando en los aires para transmitir desánimo, cansancio, Señor Padre, para opacar lo que tú estás haciendo en esta hora. Venimos desactivándolo en el nombre de Jesucristo. Venimos quebrando el yugo, Señor, y declarando, Dios eterno, la victoria. Declarando la victoria porque no importa lo que estemos pasando, no importa lo que el enemigo de las almas esté haciendo con ellas. Tuyo es el poder y la gloria y la honra para salvarlos, Señor, y para librarlos del mal. Gracias, Dios eterno, Padre, porque tú siempre tienes el control. Nos presentamos, Señor Padre, y te presentamos esta clase. Ayúdanos, Dios eterno, y danos sabiduría, revelación, conocimiento, discernimiento y entendimiento de ellos, Padre, para poder llevar a cabo, Señor, lo que tú nos mandaste hacer aquí en la tierra. Atamos la venganza, la paralizamos. Quitamos en el nombre de Jesucristo toda carga, toda la opresión se desvía y se va al abismo sin retorno en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Dios eterno. Gracias, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, Dios la bendiga nuevamente. Aquí nosotros vamos a dar como de costumbre una recapitulación de lo que fue el capítulo 19, que eran las sugerencias prácticas para el ministro que hace la liberación. Entonces, tengo para decirles a ustedes que están tomando la clase que voy a dar una capacitación con respecto a cómo ministrar liberación, así es que con todo y práctica. Vamos, todo lo de lo que vamos a hablar en ese capítulo lo vamos a hacer en vivo para, porque Dios necesita a su gente capacitada de todo el orden, porque Dios es un Dios de orden y para todo hay un orden y se deben de seguir órdenes, ¿verdad? Se deben de seguir reglas. Entonces, aquí nosotros estuvimos hablando con respecto a las sugerencias para los que hacen, para los que ministran liberación, para los que Dios los llamó, porque en el propósito de la vida de cada persona, no todo el mundo le gusta la guerra espiritual, no todo el mundo le gusta meterse con el diablo, no todo el mundo le gusta, hay muchos que le gustan es orar por los enfermos, otros visitar los hogares, ministrar la palabra, pero no bregan con eso de liberación ni nada de eso. Entonces, para los que sí están llamados a desempeñar su ministerio en esas áreas, tanto para los demás como para aplicárnoslas a nuestras vidas, es necesario que sepamos que sigamos un orden. ¿No? Porque, por ejemplo, todos tenemos el Espíritu Santo, todos tenemos la autoridad que Él nos da, la autoridad delegada por Él, pero en el momento de hacer la administración para la liberación, hay que seguir un orden. No le podemos dar una orden al demonio, si hay cinco, no le podemos dar la orden los cinco juntos. Por ejemplo, se va a quedar así, va a decir a quién voy a obedecer. Si me están gritando todos, a quién voy a obedecer. Entonces, mientras tanto, como ya habíamos dicho, uno da la orden, el otro apoya, los demás apoyan hasta que entonces venga como un relevo de otro de los hermanos que estén ahí,
que deben de estar bien en armonía. Todo eso lo hablamos en las clases anteriores. Y estuvimos hablando de lo que era el equipo y el cuarto para administrar, la habitación donde teníamos que administrar, que debe de ser un sitio aireado, o sea, que le dé mucha ventilación y que una silla, la posición en la que debe de estar sentada la persona para más comodidad. La cuestión es poner, el hacer de la liberación algo más, que fluya más rápido, ¿verdad? Entonces, también estuvimos hablando de lo que era la conferencia previa a la administración. Esto es una especie de una entrevista que se hace y estuvimos hablando de que que se capacita primero el equipo y después entonces las personas cuando va a recibir la liberación, cuando la persona va a recibir la liberación, se le hace una pequeña entrevista de cómo fue su niñez, de cómo fue su hogar, su crianza, cómo fueron sus padres, cómo es su relación con sus padres, sus fechas de nacimiento y todo eso y de dónde viene, si viene, por ejemplo, del ocultismo, si viene de diferentes áreas que nosotros sabemos que interfieren con cosas que no nos conviene a nosotros como cristianos. Y se le hace esta evaluación previa. Y nosotros estuvimos diciendo que si la persona, que es algo muy importante que la persona debe reconocer que tiene una situación, porque si no reconoce que tiene una situación espiritual, pues entonces no va a acceder a la liberación. Nadie que no quiera recibir liberación, que no reconozca primero que hay algo que romper en su vida, en su diario vivir, porque si todo está bien, no hay nada que arreglar. Ahora, si yo soy consciente y que yo tengo una situación y yo digo que no tengo nada, que yo estoy bien, pues entonces ahí es que más yo tengo problemas. Entonces se trata de varias vertientes, porque si es una emoción herida, puede ser una emoción herida que tenga por un trauma, por una situación, pero recordemos que cuando hay, por ejemplo, con un trauma, me causó una frustración, me causó una herida y me causó un dolor en contra de una persona. Entonces comienzo a tener rechazo hacia esa persona y comienzo a tener resentimiento hacia esa persona porque esa persona ni me pidió perdón, ni sin yo ofenderlo, ¿verdad? Y a veces yo lo ofendo y no, ni siquiera me doy cuenta. Esa persona se encuentra ofendida, se encuentra herida, pero yo me herí más por lo que me hicieron. Entonces guardo esa emoción herida, esa situación en mi corazón y creo un resentimiento. Y mientras más yo duro con esto aquí, entonces le doy asidero, intervienen las fuerzas espirituales de maldad, operando en un odio, en una amargura, en una falta de perdón. Entonces viene a ser entregado a los verdugos y ese estado de esa persona todos los días se pone peor y necesita liberación de espíritus de rechazo, si esos espíritus se arraigan, si estas condiciones de estas emociones heridas, para explicarme mejor, duran mucho en nosotros, entonces le damos lugar a la tiniebla, porque hasta la misma palabra nos dice, airaos, pero no pequéis. O sea, yo puedo tener un momento de una ira, ¿verdad? Me molesté por algo, pero yo no puedo llegar a pecar, a enfocarme tanto en ese enojo que se ponga el sol, o sea, que llegue el atardecer y que llegue el otro día. ¿Mm? Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces no puedo, ¿por qué? Porque entonces le estoy abriendo una puerta a las fuerzas espirituales de maldad para que operen en mi vida. Ese es el permiso que se le da. Entonces, para continuar, nosotros nos quedamos aquí. Cuando se descubre un demonio que comienza a buscar a sus compañeros, ¿verdad? Entonces, porque ya vamos a finalizar ese capítulo porque vamos a entrar a estudiar lo que son las familias de demonios. Así es que vamos a darle ahí. Vamos a ver qué me ayuda a leer. Mis ayudantes, vamos, que estaba muy de vacaciones. Amén. Ella sabe que estaba de vacaciones. Sí.
Ahí, Amén. ahí fue que nos quedamos la otra vez. Estuvimos hablando, espérate, vamos a ver, estuvimos hablando también arriba, que ahí fue que yo le pregunté a mi hijo Víctor con respecto a cómo una persona considera que como que se está cómoda en su casa. ¿Recuerdas, Víctor? Sí, Una persona que está muy cómoda en su casa, entonces, sí, cómo yo la acomodo en la casa haciendo lo que ellos quieren, ¿verdad? Entonces, ok, cuando yo le muevo el tapete y lo desacomodo y le ordeno que se vayan, entonces ellos no se quieren ir y hay que obligarlo a irse. ¿Eh? Entonces, claro, para una persona, desacomodar al demonio es el que tiene que dejar de hacer lo malo, o sea, lo que a ese demonio le gusta, ¿sí? Para que sí, entonces él se incomode y tenga que salir de ahí. así es. Que me gustó mucho ese ejemplo que dimos cuando estábamos dilucidando eso que está en la clase anterior. Bien, vamos, Charlene. Amén. Cuando se descubre un demonio, se comienza a buscar sus compañeros. Veas el capítulo sobre agrupaciones comunes de demonios. Por ejemplo, El capítulo que vamos a dar ahora. Capítulo ok. Por ejemplo, la persona puede decir que tiene un problema con la timidez. Los espíritus acompañantes pueden incluir inseguridad, inferioridad, miedo y autocompasión. O Cuando se sea, des- o ah, sea, que ese espíritu de timidez, o sea, ese problema de timidez que tiene la persona es como una actitud. La persona es tímida, porque recordemos que los espíritus se identifican de acuerdo a la actitud que toma la persona, de acuerdo a la personalidad que tiene. Muchas veces nosotros pensamos, y lo hemos dicho aquí, que la persona es así porque su papá y su mamá fueron así, pero no se están dando cuenta que hay un espíritu detrás de dándole forma, que le dio forma al carácter y que ese no es tu verdadera realidad, que esa no es tu verdadera identidad. Entonces, en una persona tímida que le da miedo al rechazo, puede tener miedo al rechazo, pero fíjate, en una persona tímida, ¿cómo define su carácter? Es una persona insegura, porque una persona tímida es una persona insegura de sí misma, con cierto miedo seguro al rechazo, tiene autocompasión, pobre de mí, y tiene también un problema de inferioridad, que se cree que la pueden rechazar porque se sienten menos que los demás. ¿Te fijas? Entonces viene a puntualizarse el carácter de la persona, las diferentes cualidades, las diferentes características de ese carácter de la persona. Porque una persona tímida tiene todo esto. Tiene miedo a hablar, tiene miedo a relacionarse con los demás, tiene miedo a que los rechacen. Ay, no, que me da vergüenza, ¿ves? Porque hemos pasado mucho por ahí. Porque yo antes ni hablaba y ahora no me callo. Entonces las cosas vienen cambiando a medida que tú vas madurando y te vas dando cuenta de que estás perdiendo más siendo tímida y apoyando la timidez. Y detrás de eso, detrás de esa timidez, entonces se puede esconder un espíritu que te le esté dando forma y esté haciendo la situación más grave en la persona, que la lleve a no desarrollarse, porque una persona tímida no alcanza los logros que tiene que lograr en la vida, no alcanza muchas cosas en su vida. Por eso mismo, por la timidez. Las timidez es una limitante, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero que ustedes chequen a ver cómo, o sea, a qué es que se le llama los espíritus que la acompañan, es decir, eh, qué tipo de características, cuáles son las cualidades que presenta una persona tímida y el carácter, ¿sí? Entonces, dependiendo de la profundidad que tiene ese arraigo de esa característica, se puede estar escondiendo un espíritu aquí. Ahora, la liberación es totalmente revelacional. Usted tiene que depender del Espíritu Santo para que le diga cuáles son todos los acompañantes y si es un espíritu o es que la persona directamente es así, un poco tímida, un poco retraída. A no ser que sea que haya un espíritu de rechazo provocando esta timidez. ¿Sí? ¿Me doy a entender? amén. Bien, sí. Cuando se descubren las colonias de espíritus, se colocan juntos en una lista y se trata con todas las colonias completas en el momento de hacer la expulsión.
Si alguno queda rezagado, procurará abrir la puerta para que los otros vuelvan. Y hay unas me pocas, puedes explicar ese pedacito ahí? ok, si alguno queda rezagado, procurará No, abrir la, cuando se descubren las colonias. ok, cuando Vamos a se, poner que ese grupito que hay ahí es una colonia que está colonizando la mente de la persona, o sea, la personalidad. O sea, esa colonia está invadiendo. ajá, Ujú. ok. Entonces, cuando se descubren esas colonias de espíritu, Ujú. ujú, Ok, entonces, o sea, vamos a poner como que la colonia de espíritu, vamos a ponerlo como clasificarlo. Cada uno tiene una característica. ujú, que le da la característica a la persona, o sea, de su personalidad, las actitudes, cómo Ajá, responde, cómo reacciona, si reacciona explosiva, si reacciona llorando, si reacciona inmaduramente, las características de la persona al reaccionar a diferentes situaciones. ok. Entonces, Bueno, cuando se descubren las colonias, cuando yo estoy discerniendo qué es lo que se está moviendo, bueno, tal persona es así, tal persona es así, y yo le veo, ella es como así, ella es retraída, pero ella como que se siente al menos, ella como que no se mezcla con la gente grande porque se siente como poca cosa, porque uno siente eso de la persona, sí, uno lo siente cuando la persona es así, no, ella casi no habla, no, porque quizá tiene un complejo de inferioridad. ¿Sí? Entonces, cuando tú estás descubriendo todas estas características, entonces tú la vas a poner en una lista. Tú, como ministro de liberación, tú la vas a poner en una lista. Por eso es que tiene que haber un equipo. Tiene que haber un equipo que vaya anotando las características que presenta la persona. Y si ya tú eres diestra en esperar liberación, entonces tú te vas dando cuenta, es que está así, 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 así. Entonces ya tú mismo, el mismo espíritu te va diciendo todo lo que tienes que hacer. Entonces, se hace la lista y se trata con toda la colonia completa en el momento de hacer la liberación. No es que tú lo vas a echar fuera uno y uno y uno, uno por uno. Tú le vas a decir timidez con todas sus raíces, con todos tus acompañantes, te vas al abismo sin retorno en el nombre de Jesucristo. ¿Ves? Porque tú lo puedes mencionar, pero si tú llamas la cabeza, los demás tienen que, los más pequeños tienen que irse, ¿sí? Porque ya están puestos al descubierto y pierden la fuerza. Al descubrir el mayor, el que los comanda, entonces generalmente esto viene de un espíritu de rechazo. Inmediatamente tú le echas fuera el rechazo y comienzas o le puedes mencionar todas las otras raíces, todo lo otro que tú ves en la persona, ya se tiene que ir. Porque desde que tú le rompes el tronco, que es el espíritu de rechazo, recuerdan el taller de sanidad interior, amén. todo lo que trae el rechazo. Entonces, desde que tú le serruchas el palo al rechazo y lo sacas con todas sus raíces, todas esas raíces son las otras diferentes características que dan al declive a la persona a través del rechazo. ¿Bien? Entonces, si alguno queda rezagado por ahí, si no le das la liberación completa, entonces ese mismo espíritu que queda ahí a escondidas, entonces le abre la puerta a los otros y la persona, por eso es que entonces cuando tú le ministras, cuando la persona es ministrada en liberación, a la semana hay que volverle a ministrar, hay que volver ahora por esa persona porque esa persona volvió otra vez. Es que hubo un espíritu que le abrió la puerta a los demás para que volvieran. Es decir, se mantuvo ahí ese polo magnético que atraía a todos los demás. Y como la persona no llenó la casa, no buscó actriz, no buscó presencia, no ayunó, no oró, no se mantuvo libre o no sabe mantenerse libre, porque por eso que estamos aquí enseñándole a mantenerse libre porque usted tiene que aprender, a usted se le dieron armaduras poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Entonces, todas esas fortalezas que formaron esas entidades en nuestra vida y nuestra mente, todo argumento que formó, no porque yo soy tímida, no porque yo soy así, no porque mi mamá era así, no porque yo no soy de mucho hablar, no porque, o sea,
me dio una cualidad, una característica y formó en mi mente argumentos que me hacen creer que yo soy así. Yo no soy así porque no es mi verdadera identidad. ¿Sí? Para no abundar mucho, entonces vamos a seguir leyendo. Amén. Ok, sigo aquí entonces. Sí, ¿cómo era que decía al final? Hay unas pocas cosas que impedirán a una persona. Ay, Una persona para pres- percibir la liberación. ajá. La más común es la falta de perdón hacia Ujú. otros. Quienes no perdonan a alguien, ya sea vivo o muerto, no pueden ser liberados. Muy El fuerte. mo- sí. Si yo estoy, si yo estoy a punto de yo morir y no perdono, no puedo, no, ni la salvación me llega, no, ¿verdad? No, hay que, dice la palabra que perdonáis a los demás vuestras las ofensas como también ustedes quieren que vuestro Padre le perdone. Entonces, si por ejemplo tú tienes una falta de perdón con alguien o alguien está a punto de morir y tiene una falta de perdón, o sea, no quiere perdonar a la otra persona, puede ser que esa persona si es enfermo que está, puede ser que reciba la sanidad después que perdone, pero si no quiere perdonar, entonces no puede ser libre. No puede recibir, porque tú tienes que, si vamos a poner que no esté, que la persona, que tú tengas un resentimiento y esa contra alguien, que una persona te hizo algo, le hizo algo a tu familia o a alguien, y tú le guardas un resentimiento y esa persona ya murió. Si tú no perdonas a esa persona aún después de muerta, tú no vas a recibir la liberación porque tú le tienes que otorgar el perdón a esa persona aún ya partió, porque es que tenemos que entender el concepto de la muerte. O sea, nosotros, el cuerpo muere porque le llega un tiempo, le llega el tiempo ya de morir, porque todo tiene su tiempo debajo del sol. Pero entonces el alma no muere, el alma entonces trasciende. El alma trasciende y dependiendo de cómo tú viviste aquí en la tierra, será el lugar donde tú vas a trascender. ¿Ves? Porque el alma es eterna, el alma no muere. Y el alma dice que el alma que peque se morirá, pero lo que pasa es que pasa a muerte eterna, o sea, no se adhirió a la vida eterna aquí en la tierra, ¿ves? Y la vida es Cristo, ¿sí? Entonces, si la persona murió y tú no le has otorgado el perdón, esa persona está recibiendo una tortura. Además de que tú también estás recibiendo una tortura porque esa persona ya murió y yo sé que la conciencia entonces va a trabajar y aparte de la conciencia, que el Espíritu Santo te va a motivar a que perdones porque de lo contrario viene un verdugo a hacerte entonces la guerra para que tú tengas obligatoriamente que perdonar y te vas a enfermar y te va a dar de todo por esa falta de perdón. Hasta un cáncer, Dios libre igual, y cancelamos todo diagnóstico porque a uno es que afecta la falta de perdón. Entiendo. Amén. Sigo leyendo. Sí, mi amor. El motivo de esto aparece en Mateo 18, 21 al 35. Así como Dios nos perdonó, también debemos perdonar a los demás. Exacto. La sanción por no perdonar es ser entregado a los verdugos, Ahí está. en griego atormentadores, es decir, los espíritus demoníacos. Exactamente. O sea, por más que Dios no te quiera entregar a esos verdugos, tú eres que decide al por no perdonar. Entonces Dios tiene que entregarte. Dios tiene que entregarte a los verdugos. Vamos a ver, ¿quién me busca Mateo 18 del 21 al 35? Vamos a leerlo a ver qué dice. Le dice lo mismo que dice ahí, pero vamos a leerlo. Ustedes mismos busquen la palabra ahí. A ver quién me lo lee. Mateo 18, 21, 35. Si lo encuentran, Amén. amén. Léelo. Mateo 18, 21. Ajá, La palabra de Dios será leída bajo la comunión del Padre y del Espíritu Santo. Amén. amén. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mis hermanos que pequen contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo,
No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Ujú, Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y ujú. comenzando a hacer cuentas, le fue presentado a uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, les dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu siervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces, un atormentador viene a representar una enfermedad, un yugo. A medida que entonces la persona perdona, pues liberado de ese verdugo, porque fue puesto ahí por terco, por su propia voluntad, porque no quiso perdonar. Si Cristo nos perdonó a nosotros, si el Padre nos perdonó a nosotros, más que lo que nosotros le debíamos, ¿qué tiene? ¿Qué tenemos nosotros que no podemos perdonar las ofensas al que nos ha ofendido? Entonces, perdonar es algo fundamental para que nosotros alcancemos la salvación, porque de lo contrario no vamos a poder ser libres, liberados. ¿Por qué? Porque por el mismo Padre fuimos puestos en manos de los atormentadores hasta que cedamos, ¿sí? Entonces, esto marca una legalidad en el mundo espiritual para entregarnos a los atormentadores. Entonces, yo le tengo conscientemente que quitar toda legalidad al enemigo que tenga en mí para no ser entregada a los atormentadores. Porque ¿a quién le gusta vivir todo el tiempo atormentado? A nadie, me parece. A mí no me gusta vivir atormentado, me gusta estar en paz, relajada, confiando en el Altísimo, en que todo va a estar bien. Pero si yo tengo una falta de perdón, en este caso, que como lo dice aquí, una falta de perdón y no perdono a otros lo que han hecho en contra mía, si el Padre me perdonó a mí, porque yo le estoy sirviendo al Padre, ¿qué tengo yo que no puedo perdonar? ¿Qué tan importante soy yo? ¿Qué tan brusco soy yo que no puedo perdonar a otros sus ofensas? Entonces el Padre, cuando viene ese juicio, lo que va a tener que hacer es entregarnos a los atormentadores. Y no es que es el diablo, el Padre que nos entregó a todos los atormentadores. Bueno, seguimos. Amén. Esto se puede arreglar fácilmente. Si la persona hace una oración de perdón para todo lo que puedan haberle ofendido. Ujú. Por eso es que cuando vimos el taller de sanidad del alma, que hablamos del perdón y de la raíz de amargura, pusimos a hacer un listado de las personas que usted tiene en su corazón para que las saque de allí. ¿Por qué razón? Porque lo que queremos es sacarlos de la cueva de los atormentadores. ¿Sí? Queremos liberarlos de los atormentadores, pero si la persona no quiere, pues ni modo. ¿Ve? Eso es lo que pasa. Sigue. Amén. El compromiso con las prácticas del ocultismo es un segundo obstáculo que impide la liberación. Estas cosas pertenecen al reino de Satanás y son serias ofensas a Dios.
Ujú, Todo contacto con el terreno de lo oculto, no importa cuál leve haya sido, nunca se debe tomar a la ligera. ujú. Se debe renunciar en forma absoluta a él y se debe pedir el perdón de Dios. Lo mismo sucede para el compromiso con cualquier forma de secta religiosa o religión falsa. Mira, eso es algo fundamental. Yo no sé cuál de ustedes vio el video del ocultismo que yo les envié. Sí, yo lo vi. Ese video trae una liberación fuertísima. Hay que hay pasar revista, sí, óyeme, una lectura del horóscopo, algo tan sencillo, porque de alguna manera, de muchas maneras, nosotros participamos en lo que era ocultismo, porque todo lo que está oculto y todo lo que está encriptado, eso es parte de lo oculto, porque lo revelado es lo que Dios se encarga de revelarnos. Entonces, todo lo que involucre el que yo venga a buscar respuestas que no sea en Dios es parte del ocultismo. Entonces, nosotros cuando en la ansiedad de buscar qué va a suceder mañana, en la ansiedad de buscar las cosas ocultas fuera de Dios, nosotros caemos en ocultismo. Entonces, cuando nosotros tomamos esto como que, ay, no, yo fui a leerme la baraja, cosa tan sencilla como esa, que uno cree que es sencillo, pero no es para nada sencillo, porque entonces pactamos y le abrimos nuestra alma a esos espíritus de las tinieblas, porque son tinieblas, a que nos vengan a decir cosas que pueden salir a la luz clarita en, en presencia del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros buscamos alternativas fuera de Él, fuera de Dios, entonces entramos en ocultismo. De igual manera, cualquier secta religiosa, cualquier religión que sea, como dicen por ahí, religión sin sangre, que no aprecian a Cristo ni la sangre poderosa de Jesucristo para limpiar los pecados y romper maldiciones. Entonces, todas estas sectas y religiones falsas también tienen que ver con ocultismo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros, bueno, te voy a poner un ejemplo. Yo estudié en un colegio católico, yo comía la hostia, yo hice mi primera comunión, yo hice la confirmación. ¿Hice la confirmación? No, me faltó la confirmación. Hice la primera comunión, pero me bautizaron, me echaron agua, me hicieron muchísimas cosas porque esa era la cultura de mi familia. Entonces, eh, señores, cuando yo comencé que yo vi precisamente el video, cuando yo comencé a renunciar de todo eso, dije, Señor, perdóname, oye, hasta la ceniza y la señal de la cruz, renuncié yo, eso soy yo, eso soy yo, eso fue mi experiencia personal. Yo me arrepentí de todo eso, yo renuncié a eso, Señor, perdóname, salgo de eso, hasta en una ocasión que fui a Higüey, que me llevaron, que no fue que yo fui. De todo eso me arrepentí y me desligué y yo sentí que en mí se rompió algo y hubo liberación. Y, y, y todas esas cositas, fíjate qué cosita tan pequeña, ¿eh? Fue que yo estudié en un colegio católico y la doctrina que me daban era del colegio de las monjitas y de todo eso. De tan tal que yo en algún momento me estaba gustando ser monja, porque yo la veía como tan santica con esa vestimenta, te imagínate tú. Entonces, si él me mencionó eso y comencé pero Dios mío, y el Señor me comenzó a traerme a memoria. Cada vez que yo tenía que ir a la cosa esta, al día de ceniza, y que ponerme la señal de la cruz en la frente, a todo eso yo renuncié. En la madrugada, el Señor me mostró que yo estaba saliendo como de una catedral. Señores, yo no le estoy hablando hace 10 años. Yo le estoy hablando hace par de meses que me sucedió eso. Cuando yo le estaba pidiendo perdón al Señor, eso porque eso es algo cotidiano, eso es algo, qué sé yo, porque una niña, ¿verdad? Era cuando yo estaba en el colegio.
Y yo me soñé que yo estaba saliendo literal de una catedral y alguien miró que yo estaba saliendo desde arriba, pero que yo estaba saltando muros y esquivando y tratando de que no me viera y metiéndome por los callejones y esto. Y salí por un portón grande y de allá arriba me estaban mirando y me dijeron, agárrela que se va a escapar. Y salí, corre, y comencé a correr, y no me alcanzaron. Y yo pude discernir que era, wow, pero yo estaba presa en una cárcel de oscuridad a causa de todo eso que yo practicaba, sin tener conciencia de lo que estaba haciendo, porque yo apenas era una niña. ¿Eh? Entonces, nosotros tenemos que escudriñar. La liberación es el pan de los hijos. Nosotros no podemos tomar nada a la ligera y nosotros tenemos que ser humildes y reconocer que en cada cosita de esa, sin saberlo, nosotros cometimos falta y nuestros pies cayeron seguramente en un hoyo, en una red, en una trampa tendida por el enemigo y en cosas de todo un sistema que el enemigo ha hecho, que las tinieblas han hecho, que son el sistema del mundo, el sistema babilónico. Entonces nosotros tenemos que ir saliendo de ahí poco a poco, ir rompiendo, ir renunciando y las cosas pequeñitas que nosotros pensamos que no son nada pueden estar trayendo a nosotros, a nuestras vidas, un obstáculo para nuestro crecimiento, un obstáculo para la vida ministerial, un obstáculo para nuestra vida personal, nuestro desarrollo profesional, nuestro desarrollo como familia. Son estancamientos, son obstáculos. Y ponen una legalidad en el mundo espiritual de que yo no puedo recibir tal cosa porque yo participé de tal cosa. ¿Ok? Entonces mantengamos bien siempre la humildad, escudriñémonos y busquémonos internamente nosotros mismos. Vamos a hacer un viaje hacia adentro, vamos a hacer un viaje hacia adentro. Ese es uno de los capítulos del libro que estoy escribiendo, un viaje hacia adentro. Y vamos a comenzar ese viaje hacia adentro y vamos a escudriñar nuestra alma. Porque así como se le ministra a ustedes, aquí ustedes están aprendiendo. Así nosotros también tenemos que ser ministrados por el Espíritu de Dios y tenemos que ir a los secretos del Padre a vaciarnos y a sacar inseguridades, a sacar dolor, a sacar angustia, a sacar todas estas cosas y ministrarnos a nosotros mismos liberación para entonces venir a mostrarle una cara fresca a ustedes. ¿Sí? Entonces no nos vamos a creer los súper religiosos, no nos vamos a creer los súper espirituales, porque somos humanos. Tenemos necesidades, tenemos carencias, así como tenemos también muchas cosas en las que abundamos, tenemos carencias de otras y necesidades de otras. Así que vamos a vernos por dentro y vamos a escudriñarnos, a ver qué tantas cosas nosotros tenemos todavía y hemos caído en religión, en religiosidad y nos está obstaculizando el desarrollo que nosotros esperamos en Dios. Amén. 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 Continúa por sí. Otra cosa que obstaculizará la liberación es el aborto. Ujú. Si una mujer ha consentido en un aborto, debe confesarlo como un asesinato y recibir Claro, el perdón de Dios. claro. Todo hombre que haya sido cómplice de un aborto también debe confesar su participación en ese crimen. ¿Sabe que con un aborto se matan generaciones? No, no sabía. Sí, porque ese era un alma que se mató, que se murió. Y ese iba a ser abuelo, ese iba a ser padre, ese iba a ser tío, sobrino, papá, abuelo. Iba a tener toda una generación. Porque ese iba a tener sus hijos, ¿ves? Sí, Nietos y demás familiares. Cuando se mata un bebé, se mata toda una generación. amén. Por eso es que es tan grave eso. Sí, A ver, ajá. Una vez estaba ministrando a una señora a quien conocía bastante bien. La administración estaba bloqueada y los demonios se resistían a salir. Esa noche Dios me despertó y me dijo una palabra de conocimiento, aborto. Pensé
que sabía lo suficiente de esa mujer como para darme cuenta que nunca había tenido un aborto. Pero al día siguiente le pedí que me dijese si alguna vez había estado en conexión con un aborto. Ella quiso saber cómo lo supe y le dije que el Señor me lo había revelado. Entonces me contó que 3 meses antes una vecina había ido a verla. La vecina estaba embarazada con un cuarto niño. No quería tener más hijos y pidió la opinión de mi amiga sobre el aborto. Ella aconsejó a la vecina que se lo hiciera. Cuando comprendió que esto era malo, lo confesó. A ver, ¿dónde me quedé? Me fui. Espérame. Ahí cuando comprendió, Ah, ok. Cuando comprendió que era lo malo, lo confesó y los demás demonios comenzaron a salir de ella. Algunas personas con bastante experiencia en el Ministerio de la Liberación testifican que el adulterio inconfeso bloqueará la administración. Se dice que la ofensa se debe confesar a la persona contra la cual se ha pecado, como el marido que confiesa su infidelidad a la esposa y viceversa. muy fuerte eso. Sí, Sí, eso está muy fuerte, porque entonces tanto es culpable el que practicó el aborto, el que se lo dejó hacer, el que se lo recomendó. Eso es una línea que sigue, ese asesinato sigue corriendo y hay muchos culpables entremezclados. Y de una infidelidad también, un asunto de un compromiso, un asunto de adulterio, ese espíritu está ahí oculto y va a bloquear y va a impedir que la persona sea libre por no haber confesado y más si fue a una pareja, ¿verdad? Que es un esposo. Ese adulterio siempre va a estar ahí y viceversa. mi propia experiencia ha demostrado que esto no es un requisito indispensable para la liberación, pues los demonios de la lujuria y del adulterio se han expulsado de personas que no confesaron la falta a sus cónyuges. Todo pecado conocido de cualquier especie se debe confesar a Dios antes de la liberación y es mi convicción personal que se debe estar completamente dispuesto a confesar el adulterio al cónyuge, conforme al Señor dirija. Quizás el cónyuge, pues de no estar preparado para escuchar tal confesión, Ujú, aquí se necesita la sabiduría. Nuestro objetivo es no dar lugar al diablo, ya sea ujú, por no confesar o por una confesión a de tiempo. ujú. Para todo hay que tener sabiduría. Sabiduría. Sí. La oración de la liberación. La oración es especialmente apropiada en el momento de la liberación. Cualquiera de los presentes puede dirigir la oración, pero antes que la liberación verdadera tenga lugar, el candidato también debe orar. Para este propósito, hemos encontrado que una oración escrita es muy efectiva. Cada miembro del equipo mantiene una copia de esta plegaria en la parte posterior de su Biblia. La oración particular que hemos usado es una que obtuvimos por medio del ministerio del doctor Derek Prince y dice así: Ujú. Señor Jesucristo, Tírenle captura de pantalla esa oración. así, Tírenle captura de pantalla. sigo leyendo. Sí, mi amor. Señor Jesucristo, creo que diste tu vida en la cruz por mis pecados y te levantaste de los muertos. Me redimiste por tu sangre. Te pertenezco y deseo vivir para ti. Confieso todos mis pecados, conocidos y desconocidos. Me arrepiento de todo y renuncio a ellos. Perdono a todos los demás como quiero que tú me perdones a mí. Perdóname ahora y límpiame con tu sangre. Te agradezco por tu sangre, Señor Jesucristo. Señor Jesús, que me limpie ahora de todo pecado. Llego a ti ahora como mi libertador.
Tú conoces mis necesidades especiales, aquellas cosas que me atan y que me atormentan, que me ensucian, aquel espíritu inmundo, y reclamo la promesa de tu palabra, que cualquiera que clame en el nombre del Señor será liberado. Ahora te llamo a ti, en el nombre del Señor Jesucristo, libérame y déjame libre. Satanás, pues renuncio a ti y a todas tus obras. Me libero yo mismo de ti en el nombre de Jesús y te ordeno salir de mí ahora en el nombre de Jesús. Amén. Amén, exactamente. Muy bonita Después, oración. después que usted se desliga, que usted se arrepiente y que es sincero con Dios, hay cosas que están en lo oculto que ni siquiera usted se acuerda y usted ni siquiera sabía que eso era pecado y usted hace siglos que ni se acuerda de eso. Por eso David decía, líbrame de los pecados que me son ocultos. Y ahí habla de los que están desconocidos para ti. Entonces es bueno que cuando nosotros estamos, cuando dimos en uno de los capítulos de la iniquidad, habla de que es bueno que puntualicemos en pecados específicos que están azotando tu vida para que te deslibres. ¿Okay? Entonces, haces esa oración es para cuando la persona va a recibir la liberación, que tiene que hacerlo. Pero ya a medida que vaya recibiendo las instrucciones para mantenerse libre y cómo, y para ser sometido, ¿verdad? A la liberación, entonces ya se ora de manera general, ya sabiendo que esa persona quiere en realidad ser libre. Porque si la persona no quiere ser libre ni reconoce que tiene un problema, que tiene una falta de perdón o que tiene otra situación oculta, entonces, ¿qué podemos hacer? Igual cuando un médico a usted le pregunta si tiene dolor de cabeza, usted le dice que no, que nunca le ha dolido la cabeza y usted explotándose la cabeza. El médico no le va a dar nada para el dolor de cabeza, ni va a investigar dolor de cabeza porque a usted nunca le dolió la cabeza. Entonces, así mismo es con la liberación. Si usted no reconoce que tiene un problema y lo tiene oculto, a menos que el Espíritu Santo revele, como en el caso de la señora del aborto, ¿sí? Entonces, por eso es que la liberación es revelacional. El ministro de liberación, ustedes como ministro de liberación, tienen que estar pendiente, consciente de todas estas áreas en las que ustedes deben de abarcar y no tan solo cuando van a ministrar a otros, sino en sus propias vidas, porque nosotros tenemos que presentarnos limpios delante del Señor, y más ahora en este tiempo que Cristo viene pronto. Entonces, cuando manifestamos esta oración delante del Señor, para recibir la liberación, entonces ya sí, porque la persona ha hecho una renuncia y ya verdaderamente no quiere nada de lo que lo haga. Y por eso es que entonces todo lo que lo posee a esa persona, todo lo que lo ha invadido, toda atadura, toda ligadura, entonces ya se desautoriza y pierde la legalidad porque ya la persona renunció. ¿Sí? Pero si nos quedamos con ese pecado ahí oculto, no, porque yo no quiero que me da vergüenza, no quiero que vean, oigan que yo sufro de eso o que hago tal cosa, ¿verdad? Porque soy muy pulcra, porque soy muy santa, ¿verdad? Y eso me mancha el testimonio, pero lo estoy ocultando, entonces le estoy dando la legalidad al reino espiritual de la tiniebla que levante actas en contra mía, entonces se me es puesto y exhibida públicamente. ¿Cuánto han sabido de personas, de ministros, que se le han descubierto pecados y le han destruido todo el ministerio? Porque hay personas que quieren dejarlo ahí oculto, tapadito, para que no se le dañe el testimonio. Pero hay un pecado que ya el Señor está cansado de decirle, arrepiéntate de ese pecado, ¿verdad? Y ven a mí con todas tus cargas y la persona no quiere venir a ser libre. Sí, por eso es que hay que ser lo más sincero posible y trabajar en ustedes mismos. O si no, el mismo espíritu inmundo, si el Señor no tiene misericordia, entonces va a comenzar a acusarte y decirte, tú no me puedes echar a mí fuera, ¿quién tú? Ujú. Pero tú eres mío. Pero tú estás haciendo esto, pero tú hablas de tu hermano, pero tú murmuras de tu hermano, pero tú no perdonas a fulano, pero tú no, yo no puedo salir porque tú hiciste esto. ¿Eh? Entonces, desde que usted confiesa, usted lo desautoriza. ¿Como claro? Amén. Continúa. Autoridad sobre los poderes espirituales. Ya hemos visto en el capítulo sobre la batalla espiritual
que los poderes demoníacos están dispuestos en una cadena de orden. Satanás tiene sus representantes asignados sobre naciones, ciudades, iglesias, hogares y vidas individuales. La escritura nos instruye a enfrentar esta estructura espiritual con batallas espirituales. Por tanto, tomamos autoridad sobre todas las potestades superiores que tengan autoridad sobre todos los demonios que habitan en quien se está liberando. Atamos esas potestades superiores para que no intervengan de ninguna manera en la administración. Luego, atamos el hombre fuerte o espíritu gobernante que está sobre los demonios menores que habitan la persona. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa? Mateo 12 al 29. Ordene a todos los espíritus que moren en una persona desatarse entre sí. Prohíbale prestarse ayuda o darse auxilio mutuo de cualquier manera. Entonces, esa parte de ahí es sumamente importante. Usted debe de conocer, de saber cuál es la autoridad como hijo de Dios que usted tiene. Usted debe de saber cuál es su identidad en Dios, porque estamos por encima. Jesucristo exhibió públicamente a todo lo que es principado territorial de las tinieblas, a todos los exhibió públicamente. Entonces Él los venció y los exhibió y a nosotros nos dio el poder de hacernos sus hijos, ¿verdad? Entonces nos sentó, nos posicionó juntamente con Cristo en los lugares celestiales, en lugares de autoridad. O sea, en el mundo espiritual yo tengo la misma autoridad de Cristo, la misma autoridad de Cristo. Yo tengo la autoridad delegada. He aquí les doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda cosa mortífera y nada los dañará. He aquí vayan, echen fuera demonios, salen a los enfermos. O sea, Él nos transfirió su autoridad. Y nosotros, para nosotros tomar esa posición del reino de Dios, de ese sistema de gobierno, nosotros tenemos que ubicarnos en nuestra autoridad en los lugares celestiales. Por eso que nosotros estamos por encima y por eso que dice la palabra que somos cabeza y no cola. Estamos por encima de todo principado territorial, estamos por encima de toda opresión, estamos por encima de todo demonio porque tenemos la autoridad de Cristo. Ahora usted tiene que tener puertas cerradas, usted no puede tener ninguna cola que le pisen en el mundo espiritual, usted tiene que ser una autoridad espiritual. Cuando el demonio usted le diga sal fuera, que solamente con su presencia tenga que salir fuera sin usted hablar. Entonces, que lo mismo espíritu, como dice el pasaje de la Biblia, a Pablo lo conocemos y a Jesús también, y ustedes quiénes son. Así mismito, como dijeron esos espíritus inmundos que conocían a Pablo, así también tenemos que conocer, que tienen que conocernos a nosotros en el infierno, por la autoridad que tenemos y porque cada trampa que ellos ponen y porque cada enviación, cada asignación que hacen y envían un espíritu inmundo sin autorización, usted tiene que tomar la autoridad y desactivarlo en el nombre de Jesucristo. Y si usted tiene una puerta abierta y le ha dado una legalidad en el mundo espiritual, entonces este espíritu tiene la autorización de atormentarlo a usted por una puerta que usted abrió. Por eso debemos de darnos liberación. Por eso es que la liberación es el pan de los hijos. Ahora, si yo sé, porque sé que sé, tengo la convicción, tengo la certeza de quién yo soy en Dios y de qué posición fue que Cristo me puso y no estoy amedrentada por un espíritu inmundo, ay, que tengo un pleito con un principado, pues no te deje dar. No te deje dar, porque para que un principado te caiga atrás, para que pues esos son los subalternos, para que un principado territorial te coja atrás, tú tienes que tener un llamado muy fuerte, tú tienes que tener los pantalones bien puestos, porque ya tú hayas vencido todo lo más chiquito y te falte él. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tomamos la actitud de que sabemos, porque sabemos, y ejecutamos desde la posición de autoridad donde Dios me ha puesto, que es juntamente con Cristo, sentado en los lugares celestiales. Yo vengo en el nombre de Jesucristo. Es como si fuera Él que me estuviera mandando a mí. O sea,
Yo le digo a Charlene, ve a la clínica y dile que yo te mandé y que te sienten en el consultorio. Óyeme, a ti te tienen que tratar bien porque fui yo que te mandé. Aquí me mandó la doctora a buscar esta pastilla. Inmediatamente, pam, 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 doctor, usted mandó tal persona. Sí, yo la mandé, atiéndela. Ella va a esto, a esto, y a esto, y a esto, y a esto. Hay que ejecutar la orden porque fui yo que lo mandé. Pero cuando Cristo me dice, ve y hazlo. En mi nombre echará fuera demonios. En mi nombre sanarán los enfermos. En tu nombre, ok, tú me estás mandando, entonces yo voy a ejecutar. Y esa autoridad que se me da, sobre todo poder espiritual, yo tengo que ejercerla, yo tengo que ejecutarla. Entonces yo tomo autoridad sobre todo espíritu que esté operando sobre esa persona y vengo encadenándolo y desactivándolo en el nombre de Jesucristo, porque sin lugar a la duda, sin lugar a la duda, no le den lugar a la duda, porque si le dieron lugar a la duda, ahí mismo ganaron ellos, porque te estás creyendo entonces insuficiente y estás poniendo la autoridad de Dios por el suelo, porque tú estás diciendo que ese demonio es más fuerte que lo que tú tienes. Por eso es que hay que conocer nuestra identidad y reconocer quiénes somos en Dios y tomar bien nuestras armas y tomar nuestra posición en Cristo. ¿Sí? Entonces, cuando ese representante de las tinieblas está operando o desde afuera de la persona, ¿verdad? O la persona hizo pactos, ¿verdad? Y el espíritu está adentro, el espíritu logró entrar, ese hombre fuerte, porque tiene su derecho legal de estar ahí. Pero ese espíritu que está ahí adentro está recibiendo fuerzas de uno que está afuera, que es el territorial, que quizás no es el de la zona más grande, porque ellos están por grados. Está el principado, ¿verdad? Entonces están los gobernadores que están más altos todavía. Entonces usted está presentando con un principado, pero ese principado está operando con la ordenanza de un gobernador. Entonces, eso tú lo tienes que desautorizar. Fíjate en la posición que tú estás en Cristo Jesús. Pero tú tienes que saber que tienes la convicción y que Dios no te va a dar carga que tú no puedas llevar. Ese espíritu de las tinieblas tiene que obedecerte en el nombre de Jesucristo, por más pequeño que tú te sientas. Pero ahora, si tú dudas del poder que cargas, entonces ellos te van a vencer a ti. Entonces, yo vuelvo y lo leo. Dice, ya hemos visto en el capítulo sobre la batalla espiritual que los poderes demoníacos están dispuestos en una cadena de orden, ¿verdad? Principados, potestades, huestes espirituales de maldad de las regiones celestes, ¿verdad? Dice, entonces, Satanás tiene un representante asignado sobre naciones, sobre ciudades, que son los gobernadores y los principados, sobre iglesias, que son los tronos, los hogares, y las vidas individuales. Ya estas vienen siendo las huestes espirituales de maldad. Entonces, la escritura nos instruye a enfrentar esta estructura espiritual con batallas espirituales. No es que el principado te está haciendo la guerra a través de, es que tú lo vas a vencer de rodillas, es que tú lo vas a vencer eh, ayunando y orando. Es con batalla espiritual intercesora. En capítulos anteriores, que creo que la clase también está grabada, en el capítulo de la guerra espiritual intercesora, de la guerra de oración intercesora, nosotros estamos mirando hasta qué grado porque uno es diferente, ahí habla de la oración como tal y habla de la guerra de oración intercesora. Cuando usted se mete en guerra de oración intercesora, es que entonces usted está enfrentando todo lo que está operando en esa región. Por ejemplo, usted quiere intervenir un barrio para evangelizarlo, porque el ambiente, usted sabe que está cargado, se mueven muchas hechicerías, se mueven muchas cosas, se mueve drogas, se mueve de todo. Usted tiene que concentrarse en la batalla de oración primero, en contra de todo lo que está gobernando allá desde las regiones celestes, desde su posición de autoridad, que está mucho más para arriba de las regiones celestes juntamente con Cristo.
¿sí? Entonces, usted desde su posición de autoridad, usted va a desautorizar esos espíritus, a desautorizar esos espíritus y usted va a hacer una oración de guerra intercesora, porque es que si usted se mete, esto tienen como los hilos de los titiriteros y comienzan y controlan mentalmente a las personas y hace que las personas hagan lo que ellos quieren que hagan. Si es, por ejemplo, un principado de prostitución que hay en la zona de corrupción, de depravación sexual, si hay muchos prostíbulos, si hay muchos centros cerveceros, si hay muchos centros de bebidas, si se mueven muchos homosexuales y lesbianas, si se mueve mucha prostitución, si se mueven muchas sustancias ilícitas, si se mueve mucho de todo, entonces usted va a sentir la carga espiritual del territorio. Entonces eso quiere decir que eso que se está moviendo ahí arriba, vamos a poner que sea un trono por ejemplo, aquí de la Virgen, ¿verdad? Eso ahí es un trono, es una potestad que tiene controlado a todo el mundo, como los titiriteros, y controlan mentalmente a la persona y crea fortalezas en ellos que hacen que la persona con esos argumentos hagan lo que ellos quieren. Cuando tú vas entonces a predicarle a esas personas que están en esas situaciones, pues lo primero que te van a decir es que no te hablen de eso, tú le vas a dar un tratadito, mira que Cristo te ama, pero tú no has hecho guerra por esas almas. Entonces van a guardar el tratadito y su vida bien, gracias. Otros tú le das una palabra o pues se presentan o van y se convierten porque saben que tienen la necesidad urgente, pero después se salen porque no hay cambios en su vida y la guerra no la soportan porque eso va a comenzar a demandar que vuelvan a su lugar porque quieren seguirlo controlando. Entonces el asunto es más complejo de lo que nosotros podemos salir. Si nosotros vamos a invadir un territorio, nosotros tenemos que comenzar por nuestra casa, que es nuestro cuerpo, que es nuestra vida, es nuestra alma. Tenemos que desalojar todo es cautiverio, romper los cautiverios, romper los argumentos, romper las fortalezas mentales para aceptar lo que Dios quiere decirnos en este tiempo ahora. Entonces, toda esta estructura, la escritura nos instruye a enfrentar esta estructura espiritual con batallas espirituales. Por tanto, tomamos la autoridad sobre toda potestad superior que tenga autoridad sobre los demonios que habitan en quien está liberado. Lo mismo que le estoy diciendo. Allá arriba tienen un cordón que está alimentando al espíritu que está dentro de la persona y lo está alimentando desde afuera. No es que el principado está dentro de la persona, es que hay un espíritu, hay un hilo de conexión que está dándole fuerza a ese espíritu que está dentro de la persona. Y esos hilos tienen que ser cortados en el nombre de Jesucristo porque usted tiene la autoridad. Entonces, si eso no se corta, usted lo que va a hacer es coger lucha con esa persona para poder ministrarle liberación. Y la persona no va a ser libre porque hay otro espíritu que lo está alimentando del lado afuera. Si usted no sabe eso, es como el ciego, ¿verdad? Por eso es que se necesita la revelación del Espíritu Santo. Dice, atamos esas potestades superiores en la guerra espiritual intercesora. Entonces, para que no vengan de ninguna manera en la administración, luego atamos entonces al hombre fuerte o espíritu gobernante que está sobre los demonios menores que habitan en la persona. Usted tiene que ir jerarquía por jerarquía. Y como usted tiene la autoridad y la autorización de Jesucristo para ir y echar fuera y atar al hombre fuerte y sacar su casa, entonces usted, la victoria es suya y usted va a ganar porque es que ya ellos perdieron. Usted es el que tiene que saber dónde es que usted está parado. Ya ellos perdieron. No se deje controlar, no se deje manipular. Échelo fuera y punto. Ordénele a todos los espíritus que moran en esa persona desatarse entre sí. ¿Por qué razón dice eso? Porque ellos se eslabonan, ellos se vuelven como una cadena así que se eslabonan, un eslabón con un eslabón con otro así, y se dan fuerza uno con otro. Y si es una familia de demonios que hay una colonia, entonces se entrelazan uno con otro y se dan fuerza uno con otro para que no salga ninguno. Y mandan los más chiquitos
y usted cree que la persona se está recibiendo liberación, mandan los más chiquitos adelante y los otros se eslabonan. Y ahí es que la persona se le mete un nudo en la garganta, que no puede respirar, que se está ahogando, que se está asfixiando, o le dan un dolor en el pecho, que no puede ser libre. Y la persona se añuga y no le sale ni el grito, ni le sale nada, porque esos espíritus están entrelazados, dándose fuerza uno a otro para no salir ninguno. Y más si tienen una legalidad. Entonces nosotros tenemos que saber estas pequeñas cosas para salir airosos en una liberación. ¿Sí? Espero haberme explicado bien. Amén. Sí. Ordene salir a los demonios. A medida que uno de los ministros comienza a ordenar a los demonios específicos salir en el nombre de Jesús, los otros en la habitación estarán dedicados a leer las escrituras, a alabar o a cantar. Ujú. Esto por lo general se hace en voz baja. En las primeras etapas de mi ministerio, de liberación, habitualmente agotaba la voz en unas pocas horas. Ni el tono ni el volumen que utilizamos hacen temblar y obedecer a los demonios. No es voceando, señores, no es No, voceando. Señores, que se le sale la garganta, que yo no sé ni cómo es que hacen eso, parece que hacen ejercicio de vocalización. No, ellos no obedecen nada de eso. Es la autoridad que usted tenga, es la amén. autoridad y la posición que usted tenga en Cristo. No es voceando, señora, apréndase, no gasten su garganta ni su saliva. Sí, hermano. Sino la autoridad con que hablamos en el nombre de Jesús. Lo que usted acaba de decir. Ah, no voceando, te lo digo. Usualmente me dirijo a los demonios de esta manera. Demonios, sé que ustedes están allí. Conozco su presencia y sus obras perversas. Les informo que no tienen ningún derecho para permanecer en esta persona. Eso es cuando la persona está decidida a recibir la liberación y no tiene nada oculto, ni una falta de perdón, ni cualquier situación, porque eso lo ancla al espíritu. Ya de otra manera no tienen nada que hacer ahí. Amén. Y se lo pueden decir, ya tú no tienes ninguna legalidad y ya ella renunció y aceptó a Jesucristo, porque sin Jesucristo nada, ¿eh? Sin Cristo nada. Esta persona pertenece al Señor Jesucristo. Jesús la compró con su sangre. Este cuerpo es un templo del Espíritu Santo y todo lo que contamina y ensucia debe salir. Como ustedes son invasores, se deben ir ya y les ordeno que salgan ahora mismo en el nombre de Jesús. La persona a quien se le está haciendo la liberación debe cooperar de la siguiente forma. Debe abstenerse de orar, de alabar o de hablar en lenguas. ¿Quién? Esta, la persona que le está administrando la liberación. Ujú. Estas son maneras de llevar al interior al Espíritu Santo y la boca y el aliento se debe dejar libres para que salgan los espíritus del mal. Ujú. Se le debe animar a entrar en la batalla con su voluntad. Ujú. Se puede dirigir a los espíritus y hacer que los demonios sepan que está decidida a que se vayan porque no quiere tener ninguna parte más con ellos. Ujú. Luego, la persona a quien se está liberando debe comenzar a expulsar su aliento con fuerza unas pocas veces. Como los espíritus salen a través del aliento, esto ayudará a su salida. Ujú. O puede producir algunos golpes de tos. Ujú. Por eso, esa es la técnica que yo uso cuando estamos en la oración, en la llamada intercesora. La llamada intercesora, cuando le damos la orden de salida, que vamos a administrar liberación, yo le digo a ustedes, respiren profundo y tosen. Aunque usted no quiera toser, tosa, que usted va a vomitar en el nombre de Jesucristo. Y tienen que subir y tienen que salir a la boca y al abismo. ¿Ven? Entonces tienen que salir a la boca y al abismo. Y ustedes se van en el nombre de Jesús. Vamos, vamos. Al abismo, fuera. Y ellos obedecen, porque es fácil. Sí, La liberación es fácil.
Lo que pasa es que usted tiene que estar en una posición de autoridad para que entonces eso pueda obedecerlo. ¿Sí? Sí, una pregunta, madre. Digamos, una persona requiere liberación, sea rápida, pero entonces solamente, como, o sea, hace su autoliberación, ¿ellos obedecerían así? Claro, porque tú lo estás haciendo en el nombre de Jesús y tú tienes autoridad sobre tu cuerpo. Y si tú no quieres que eso esté ahí, pues ellos tienen que salir en el nombre de Jesús. Te voy a hacer, mira, señores, por eso es que no nos podemos acostar sin dormir. Ya estamos por terminar la clase. Quería terminar este capítulo para entrar al otro, pero ya se está terminando. Aunque nos llevemos unos minutitos más, vamos a leer esa página que nos falta. Señores, por eso es que no nos podemos ni siquiera acostar sin orar. Hubo unos días que yo estaba como tan cansada, tan agotada, que yo oré en mi cama y me dormí, no me di cuenta. Y, y yo sentía cuando me estaban dando cosas de comer, se metieron en mi sueño y me estaban dando cosas de comer y yo lo veía y yo lo reprendía y poniéndome espíritu de enfermedad en mi cuerpo. O sea, porque es que las cosas espirituales son así. Entonces hay brujos que se trasladan, que se trasladan en proyección astral y van a hacerte maldad a tu casa y a tu cama y a tus hijos y a tu familia. Y yo sentía que me estaban poniendo cosas de enfermedad, pero yo no podía despertarme. Me tenía, mira, pero con un sueño que no podía ni siquiera abrir los ojos. Y yo recuerdo, eso sí lo recuerdo bien, que yo le decía, sal de mí, es una orden. Yo durmiendo porque yo no me podía despertar. Y yo le dije en el espíritu y le dije, yo digo, sal de mí, es una orden, no te acepto y te vas en el nombre de Jesús. Yo acostada, rendía, pero yo se podía escucharme, yo hablarlo, pero yo no me podía despertar. Y yo le decía, sal, te ordeno que salgas de mí, es una orden. Y yo lo sentía cuando salían, así como por un suspiro. Como que yo respiraba profundo y como que salían, pero no era que yo respiraba y salían, sino era que salían por el aliento. Y yo estaba dormida. Y yo le decía, sal de mí es una orden y no te acepto y no te recibo porque yo estaba durmiendo. Y sal de mí es una orden. Es que salgas, te vas en el nombre de Jesús. Es que no te acepto, te vas en el nombre de Jesús. Y eso comenzaba a salir como por un suspiro. Pero yo estaba durmiendo, señor, yo estaba en mi cama. Entonces, por eso, en ese sentido, es que el Señor dice que no dormamos como todos los demás duermen, que nosotros no podemos estar dormidos espiritualmente. Nosotros no nos podemos descuidar, nosotros no podemos entrar al letargo espiritual que los mismos espíritus inmundos y los demonios nos transfieren para poder poner cosas en nuestro cuerpo, para poner contaminar nuestro espíritu. Entonces usted se pasa días sin orar, que tiene el hábito que no ora, y le viene ese letargo, le viene esa pereza y le vienen esas cosas porque son enviadas a propósito para que usted se duerma y ellos poder poner sus cosas en nuestro cuerpo. Y son cosas demoníacas, son cosas malas, te dan veneno a comer y te dan muchísimas cosas. Entonces, ese fluir del espíritu es real. Y el Espíritu Santo está ahí para despertarte, para que no te duermas completamente. Dice, levántate tú que duermes, levántale de los muertos tú que duermes y te alumbrará Cristo. Es decir, que aunque tú estés durmiendo, tu espíritu está velando, ¿sí? Entonces, por eso es que no puedes estar durmiendo como duermen los otros, porque a tú misma estás durmiendo, te aplicas autoliberación. Eso me pasó a mí. Doctor, no tiene que creerlo, pero eso me pasó. Eso me pasó. Amén, claro que sí. Ah, no, porque tú ves como cada cabeza es un mundo. Sígueme, Sí, Se le cree, perdón, se dime, le no. cree porque realmente eso sucede. Porque a veces yo he estado durmiendo Ujú. y me despierto adorando. O sea Sí, que, yo me he despertado hablando en lengua. claro, Ujú. eso es real. Claro, continuamos. amén. Casi siempre eso es suficiente para prender la bomba y los demonios comenzarán a salir con rapidez, mientras las manifestaciones se sostienen sin un esfuerzo consciente.
Ujú, La persona puede forzar la tos y los demonios entonces comienzan a salir con la tos o con los bostezos. ujú. Persevere en ordenar a los demonios hasta cuando obtenga resultados. La confianza aumenta con la experiencia. Exacto. Porque si tú Los, nunca lo haces, nunca vas a tener confianza en ti mismo, porque ya sí, tienen que comenzar a hacerlo entre ustedes dos ahí. amén. Persevere, a ver, ok. La confianza aumenta con la experiencia. Los demonios parecen tener conciencia de toda falta de confianza que hay Ay, en el sí. ministro que hace la liberación. O sea, que yo Ay, como sí. que la perciben, la huelen. Ellos saben. Yo no sé si es que tiene como un colorcito en lo espiritual y sobresale y ellos te ven. Digo, en lo espiritual no hay colores, pero ellos saben cuando tú le tienes miedo, ellos saben cuando tienes desconfianza, ellos saben. Por eso que tú tienes que estar firme en la posición y tener la certeza y la convicción de que tú eres hija y que tienes la autoridad y ellos no tienen la legalidad, ¿verdad? Amén. Sí. Sí. A medida que la autoridad de la fe crece, los demonios responderán más rápidamente. Si no sale ningún espíritu en el curso de unos 4 o 5 minutos, puede haber algún obstáculo. Ujú, En una ocasión, un joven vino para ser liberado. Cuando ordenamos salir a los demonios, inmediatamente comenzaron a manifestar su presencia, sacudiendo el cuerpo del joven. La batalla se prolongó casi durante 1 hora. Era evidente que los demonios se encontraban allí y que estaban muy agitados, pero ninguno salía. ujú. No, tu- no, detu- no, n- perdón, Nos detuvimos para buscar la dirección del espíritu. A medida que orábamos, el muchacho se puso muy nervioso y comenzó a escarbar en sus bolsillos con mucha excitación. Le preguntamos qué buscaba y respondió que estaba buscando una medallita de San Cristóbal que usaba como suerte y protección. Por último, la encontró y le explicamos que la medalla era un ídolo que reemplazaba su dependencia de Dios. Era cristiano Mm, desde hacía unos pocos días y estaba dispuesto a escuchar todas las enseñanzas. Estuvo de acuerdo en quitarse el ídolo, renunciar y renunciar a él. a él y pedir perdón de Dios por haber confiado en ese ídolo como ayuda. Sí, es. Inmediatamente los demonios comenzaron a salir. Ya no tenían ningún derecho legal sobre él. Las escrituras, los himnos y las referencias a la sangre del Señor Jesús están llenos de poder. Algunas personas comprenden por qué, perdón, algunas personas no comprenden por qué pedir la sangre. No es cuestión de repetir la palabra sangre una y otra vez o la frase pido la sangre. Más bien, se trata de dar testimonio de lo que la sangre hace por el creyente. Amén. Amén. La sangre nos redime, nos limpia, nos justifica y nos santifica. Ujú. Por medio de la sangre de Jesús hay perdón para todos los pecados. Amén. Así es. Mientras se Fíjate, ministraba, perdón, escúchame, fíjate cómo ahí puntualiza la diferencia, que no es porque tú lo digas de boca, la sangre. no, Es porque tú tengas la conciencia y estés enterada de que la sangre te va a limpiar de todo lo que le esté abriendo brecha, dándole legalidad a un espíritu que te atormenta. Que la sangre te limpió, que la sangre te redimió, es porque tú sabes que la sangre te santifica. Entonces, como ya tú tienes la conciencia y el entendimiento y tú sabes, porque sabes que la sangre de Cristo es la que te está justificando, porque ya ella pagó el precio y le quita toda legalidad a ese espíritu. ¿Ves? Entonces ahí tú en lo personal puedes clamar por la sangre preciosa de Jesucristo para que te limpies y tú tienes la conciencia de lo que estás diciendo, no de boca. Yo sé que fue la sangre, yo sé que fue la sangre. Son un himno del himnario de gloria.
¿verdad? La que me redimió a mí. Pero tú no vas a estar llamando la sangre por llamar a la sangre, ¿sí? Sino porque tú sabes lo que representa la sangre, ¿sí? Vamos, terminamos. Sí, Amén. Mientras se ministraba una joven, los demonios la arrojaron al piso y principio a rodar por toda, principio. principió a rodar por toda la habitación. Arrojaron al piso, hablamos a los demonios de la sangre de Jesús y comenzaron a rogar que no nombrásemos ni cantésemos de la sangre. Un demonio dijo, no me puedo quedar para oír esa palabra. Le ordené decirme por qué no podía quedarse para oír de la sangre del Señor Jesús. Entiendo perfectamente que no voy a obtener teología de los espíritus demoníacos, pero este demonio habló la verdad. Dijo, porque es tan roja, porque es tan tibia, porque es viva. Aleluya. Amén. Porque cubre todo. Pensar un poco me hizo caer en cuenta que la sangre roja es sangre viviente. La Aleluya. sangre es tibia también es sangre viviente. Ujú. La sangre de Jesús es viva. De ahí porque es hoy aún tan poderosa como lo era en el momento en que fluía de las venas de Jesús. Gloria a Dios. Amén. La sangre expiatoria, espía significa cubrir, espiar significa cubrir. Los demonios están derrotados por la sangre viva y expiatoria de Jesús que cubre todo pecado. Amén. 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 ¿Ven? Eso es un escudo poderosísimo, la sangre de Jesús. Por eso que dice la palabra, cubriendo todos los linderos de las puertas y las ventanas de nuestras casas, como lo hicieron en el pueblo de Israel, cuando, bueno, nos excedimos a las 8:30, señores. Pero estaba muy bueno el tema. Sí, Incluso yo quería que entráramos a este, pero no, ya lo vamos a dejar hasta ahí porque son las 8:30 y tenemos que interceder. La próxima semana entramos en el capítulo 20 con agrupaciones de demonios. Señores, ahí están todas las familias, le están poniendo ahí un ejemplo de todas las agrupaciones de demonios, junto con su cabecilla y con lo que andan detrás. Por ejemplo, en la número 9 está la codicia. Esa codicia entonces anda con ambición material, avaricia, cleptomanía, son ladrones, descontento, inconformidad, robo y tacañería. Así que los tacaños, prepárense. Gloria a Dios. Nada, entonces vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a orar para concluir. Vamos a pedir al Señor que nos ayude, ¿verdad? Porque hay mucha gente que necesita de nuestras de estas informaciones, no solamente para saberlas, sino para ser libres y para mantenerse libres. Dios es bueno. Gloria a Dios. Padre eterno, Rey de Gloria, te bendecimos y glorificamos tu precioso nombre en esta hora, Señor Padre. Te presento a tus hijos de una manera especial. Que tu Espíritu Santo venga impartiéndole sabiduría, revelación, conocimiento, discernimiento, entendimiento, Padre, y sobre todo discernimiento de espíritus para que ellos, cuando puedan, Señor, identificar un espíritu inmundo, Padre, o algo que esté distorsionado o operando mal, Señor, en alguien, sean de gran ayuda para ellos y sean liberadores, así como tu sangre preciosa los liberó, así como cuando estuviste aquí en la tierra, liberaste los cautivos, liberaste y sanaste a los enfermos, liberaste al endemoniado gadareno, Dios mío, así como tú dijiste, Señor, de mayores cosas que la que tú hiciste, nosotros haríamos, así queremos nosotros también manifestarnos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a serte fiel, Señor, y saber manejar toda esta sabiduría, estos conceptos, Señor, para que tu Espíritu Santo ancle en ellos, Señor, y nos lleve de victoria, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Te bendecimos y exaltamos tu precioso nombre y te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Aleluya. Dios me les bendiga. Dios me les guarde. Gloria a Dios.